Bueno, precisamente para platicar de esto y otros muchos temas, le agradezco muchísimo, como siempre, al consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Marco? Mónica, encantado de verte. Un saludo para todos. Bienvenido, muchísimas gracias. Mientras corría el reportaje de mi compañero Jaime Guerrero, nuestro floor manager nos preguntaba algo que es, fíjate, de una pregunta tan simple, la realidad es que de ahí se desprende todo un análisis. ¿Por qué tanto dinero? Pues mira, el INE tiene una estructura enorme, son 332 oficinas abiertas en el país, más todas las áreas centrales de la institución, porque recordarás que desde la ley del 89-90 se ordenó una permanencia de los órganos, se ha construido un servicio civil de carrera. Hoy día el INE tiene una plantilla de personal por más de 17,000 personas en todo el país, porque tenemos que estar permanentemente revisando las secciones electorales, porque estamos credencializando en todo el país a los mexicanos. El INE tiene abiertos más de 800 módulos en este momento de atención ciudadana, que significa que si cumpliste 18 años o te cambiaste de domicilio, vas, informas tus datos al padrón electoral, se te entrega la credencial. Este presupuesto incluye estos 12,000 millones, cerca de 2,000 millones de pesos que van directamente a la entrega de las credenciales, porque no se cobran. Entonces, obviamente la estructura burocrática que atiende estos procedimientos, la estructura informática y también el pago de las credenciales de elector, que no le cuestan absolutamente ningún centavo a los mexicanos, están ahí incluidas. Luego, un detalle que es muy importante es que nosotros el año que sigue tenemos otra vez elecciones locales. Sí. Son Hidalgo y el estado de Coahuila. Vamos a instalar 7,830 casillas. Tenemos una lista nominal convocada de poco más de 6 millones de personas. Pero también en el último cuatrimestre del año que sigue tenemos que empezar el proceso del 21. Y nada más para que le vayamos midiendo, el proceso del 21 tiene incluidas 15 gubernaturas. Así es. Son las 32 grande. entidades federativas que tendrán elecciones locales, más la renovación de la Cámara de Diputados. Ahí habrá más de 166,000 casillas. Ahora, hay otros proyectos importantes que tenemos que decir. Hemos dicho que nosotros no traemos pleito con la austeridad, traemos otras diferencias con el discurso presidencial, pero no con la austeridad. Pero para eso estamos planteando hacer ya la prueba piloto del voto electrónico. Si el voto electrónico se introduce, habrá ahorros verdaderamente significativos en las elecciones subsecuentes. Yo no quisiera llamarle, como tú bien señalas, un pleito con el Ejecutivo, por supuesto que no, pero creo que nunca antes se le habían hecho señalamientos tan duros al Instituto Nacional Electoral, y eso pues pone en riesgo la credibilidad la credibilidad de la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Pues se les calificó de floreros. Mira, creo que es lamentable que entre las instituciones, finalmente el presidente representa una institución importante en el país, existan este tipo de diatribas, este tipo de expresiones que lo único que hacen es lastimar las relaciones y generar una percepción social equivocada respecto de las autoridades, en este caso electorales. El INE jamás, y el IFE menos tampoco, ha sido nunca un florero de nadie. Le hemos impuesto sanciones específicas a los presidentes de la República. Recordarás el caso de Calderón, promoviendo los logros de gobierno en la veda de las elecciones del 2010, o el logo que usó el presidente Peña con Mover a México, que se le ordenó que lo quitara. Ahora el presidente tiene una reacción excesiva, en mi opinión, respecto de los chalecos que se utilizaban para este conjunto de personas que están haciendo ciertas actividades a nivel nacional. Pero yo creo que lo más grave de todo es que el propio primer mandatario establezca una serie de calificativos, de adjetivos calificativos en contra de los órganos autónomos. Lo hizo con la Comisión Reguladora de Energía, que por ejemplo dijo que no deberían de estar porque rentan oficinas. Bueno, si ese es el punto y ese es el esquema de medición, pues entonces todas las instituciones públicas, empezando por la propia presidencia, ocupan edificios públicos. Además, aquí creo que hay que puntualizar si de alguna manera el señalamiento va a partir de lo que, como tú señalas, el INE está pidiendo que se retiren estos chalecos. No se puede estar haciendo proselitismo en determinados eventos, pero eso está establecido por la ley. Eso está establecido por la ley que nos rige a todos. La Constitución y la ley lo establecen con toda claridad. A los gobernantes no les gusta que les apliquen las normas, y esta situación la ha expresado reiteradamente el presidente de la República. Por ejemplo, cuando recién tomó posesión,
dijo que se querían erradicar los fraudes electorales. Luego dijo que se tendrían que tipificar algunas conductas como delitos electorales. Pero vino el caso Bonilla, por ejemplo, claro, y el presidente de la República fue evasivo con ese tema. Recordarás que se pronunció hasta que hubo cuestionamientos de la prensa, pero en un principio dijo, yo no me voy a meter, y luego dijo de una manera un poquito evasiva, bueno, pues si yo hubiera tenido que aprobar, no lo hubiera aprobado. Me parece que fue a destiempo, me parece que no fue una postura contundente como la que ha tenido respecto de otros temas. Los órganos electorales, y aquí hablo específicamente del INE, han garantizado, en este caso, estabilidad política para el país. Han contado los votos en los términos en que los ciudadanos los han depositado en las urnas, y jamás el INE o el IFE se han prestado para ninguna situación indebida con ninguno de los gobiernos. Entonces, nos ha extrañado mucho esta expresión equivocada del presidente, porque evidentemente genera un ánimo contrario a las instituciones autónomas del país. De alguna manera los pone contra las cuerdas en este sentido el Instituto Nacional Electoral, que desde siempre en los temas electorales siempre es así, los apasionamientos nunca sobran, los pone contra las cuerdas en el ámbito de la credibilidad. Mira, creo que es lamentable porque aquí no es una disputa con un partido político. Los debates, las deliberaciones entre las autoridades electorales y los partidos han sido permanentes, pero fíjate que han sido incluso hasta más respetuosas con los partidos. Pero aquí estamos hablando del presidente de la República, del primer mandatario, que hace un señalamiento y genera percepciones sociales en contra de los órganos autónomos. Nada más imagínate, por ejemplo, desaparece el Coneval. ¿Quién va a establecer la evaluación de la pobreza? Es un órgano autónomo fundamental, lo va a hacer el propio gobierno, y entonces vamos a estar a lo que el gobierno nos diga respecto de la pobreza, de cómo la vamos a evaluar. Vamos a desaparecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y entonces va a ser el propio gobierno el que establezca las políticas de cuidado, de protección de los derechos humanos, y vamos a desaparecer a las autoridades electorales, y entonces las vamos a dejar otra vez en la égida del gobierno federal. Bueno, pues entonces si vamos a desaparecer a los órganos autónomos, tendremos un gobierno que establezca todos los criterios sobre los cuales se puede medir los rendimientos en actividades que han sido fundamentales para la democracia mexicana. Yo la verdad es que lamento este tipo de cuestiones porque sí generan un ánimo contrario a estas instituciones electorales. Creo que debería de ser un discurso tanto del presidente como de otras instancias respetuoso hacia los órganos autónomos, como han sido respetuosos los órganos autónomos para allá. Y hay que decir una cosa que es muy importante. El INE, a través de las actividades que hace hoy día, contribuye de manera fundamental a la reducción de los costos del funcionamiento del gobierno federal. Y te doy un caso. Nosotros, a través del sistema de monitoreo de los spots de los partidos, estamos monitoreando los mensajes de la propaganda gubernamental. Hemos hecho un convenio para eso con Gobernación y estamos ahorrándoles un promedio de 500 millones anuales. Y con la Procuraduría, ahora Fiscalía General de la República, el INE también tiene un convenio para la identidad de las personas que lamentablemente aparecen fallecidas y que no se sabe quiénes son. A través de las huellas dactilares nosotros estamos encontrando quiénes son esas personas que lamentablemente mueren de esta manera. Ya para terminar, tendrá que haber una conversación con el Ejecutivo, tendrá que haber alguna forma de limar esta situación que no le conviene a nadie. No le conviene a nadie, nosotros no hemos utilizado ningún tipo de adjetivos en contra de nadie. Me parece que sí sería saludable una reunión en estos términos. ¿Se ha planteado ya? Hemos buscado la posibilidad a través del consejero presidente de que pudiéramos dialogar con el presidente. La agenda ha estado un poco complicada, pero evidentemente tenemos esa opción abierta. Se lo hemos pedido a la secretaria de Gobernación, con ella sí hemos conversado mucho. La verdad es que la ministra ha sido... Hay un diálogo abierto con la secretaria. Un diálogo abierto y respetuoso, también lo quiero decir. La secretaria de Gobernación ha sido especialmente cuidadosa con el Instituto Nacional Electoral. Nosotros no queremos generar ningún tipo de discusiones públicas inadecuadas entre el gobierno federal y los órganos autónomos, pero vamos a defender la autonomía del Instituto Nacional Electoral y vamos a aplicar las disposiciones que la ley y la Constitución establecen para generar que los servidores públicos se apeguen a ellas, así sea el presidente de la República.